Durante el año pasado, México recibió 22.131.002 turistas extranjeros por la vía aérea, lo que representó una disminución de 0.7% en relación al año previo. Vamos a platicar con Francisco Madrid. Él es director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Anáhuac de Cancún. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes. Muy bien, Darío. Muy buenas tardes. Me da gusto saludarte. Saludar a Rogelio también. Pues sigue afectándose el volumen de turistas por los problemas que hay en materia de aviación, ¿no? Estos contratiempos que han tenido algunas aerolíneas para poder, pues, completar sus itinerarios como hasta hace 2 años atrás. Son varios factores, efectivamente, Darío. Uno, el que tú mencionas, pero también hay otros que inciden en este desempeño. Por supuesto, hay que recordar el tema de lo restrictivo de la política de visados de México con algunos países de Sudamérica y también pues, el tema de la política migratoria, particularmente con Colombia, por lo que había crecido muchísimo hasta hace un par de años y que ha visto experimentado una contracción pues, muy severa. Adicionalmente a la situación que tú mencionas, este llamado a revisión de turbinas de varios equipos de algunas líneas aéreas. Hay otras líneas aéreas norteamericanas en particular, pues que han enfrentado problemas y han reducido significativamente su flota, que ha reducido la oferta de asientos entre Estados Unidos y México. Y pues no vemos tampoco del lado europeo es un crecimiento suficiente como para subsanar ese tema. Es cierto que el gran hallazgo del año pasado fue la muy importante expansión del mercado canadiense, mercado que en buena medida pues, contuvo su apetito por viajar a Estados Unidos y como parte de los destinos alternativos encontró México. Eso nos ayudó mucho a tener, digamos, un desempeño que podría haber sido quizás un poco más malo, ¿no? En suma, lo que hay que relevante recordar, Darío, es que el turismo aéreo significa el 80% de los ingresos, ¿no? Entonces, aquí es ciertamente el indicador más importante para monitorear el desempeño turístico del país. La información que has compartido con la auditoría tiene que ver con el registro migratorio. El próximo jueves sabremos de ver ya el conjunto de todas las variables que nos dará a conocer INEGI para hacer un balance completo, pero ciertamente este no es un buen dato, Darío. Claro. Francisco, el tema de los warnings que a veces, pues con frecuencia en Estados Unidos, en otros lugares, se presentan hacia algunas plazas mexicanas, ¿en qué medida también ha afectado que pues no vuelen a estos destinos? No ayuda, sin lugar a dudas, el tener este tipo de mensajes por parte de los gobiernos. En el caso de Estados Unidos, hace muchos años dejaron de ser warnings, han redefinido las categorías, ahora son travel advisory. Y sí, hay que recordar que 6 estados mexicanos tienen un travel advisor con la recomendación a los ciudadanos norteamericanos de no viajar a ellos. Sin embargo, Rogelio, pues me parece que un turista promedio pues no consulta la página del Departamento de Estado pues para ver cómo está la situación. Yo creo que, digamos, más bien cuando tienes una sucesión de notas negativas en medios, de Sí, notas que advierten sobre problemas de seguridad, es cuando el mercado reacciona. Así como decimos que sí, pues que no ayudan estas situaciones de inseguridad en algunos destinos del país, algunas notas de muy alto impacto mediático, pues también hay que recordar que cada año vienen a México pues, millones de turistas, 22 millones, decía Darío, sí. por vía aérea, que conocen y comprenden que bueno, pues el riesgo es un riesgo menor, que pueden tener una buena estancia en nuestro país. ¿Cómo ves la promoción para este año, Paco? ¿Qué destinos, más allá de los de sol y playa, pudieran aprovechar la coyuntura del mundial y promoverse más allá de pues las fronteras tradicionales a las que suelen llegar este tipo de promociones?
Ese es un año excepcional, ciertamente, Darío. Finalmente, luego de un pues largo ayuno de promoción turística de México, habrá un gran evento que permitirá la exposición de México pues con gran visibilidad en el mundo. Y eso sin duda pues no hay que escatimarlo, es una buena noticia. Ahora, pues no necesariamente esta exposición traerá aparejado volúmenes formidables de turistas ahora o más adelante. Sin duda habrá una incidencia en los flujos en este año que estarán, digamos, además de alimentando los tradicionales destinos de playa, el Caribe mexicano, Bahía Banderas y Los Cabos, pues canalizándose a ciudades, particularmente las tres sedes del Mundial, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Cuando sumamos el conjunto de los viajeros que ingresan por estos 6 aeropuertos, se explica más del 90% del flujo turístico a México. Entonces tendremos probablemente incrementos en estos lugares. Y yo no vería mucho más, digamos, más allá de eso, porque pues no depende de un solo evento en que se den las cosas, porque un poco como lo decíamos en la parte inicial, pues hay retos muy grandes en materia de conectividad aérea y no es suficiente con este tema del Mundial pues, para revertir una tendencia. Yo creo, y este me parece que es el tema más urgente que tiene que afrontar el país, es la necesidad de una estrategia de fortalecimiento de la conectividad aérea. Sí, como se anunció en el Plan México, México aspira a ser uno de los 5 países más visitados hacia el 2030, pues es necesario potenciar la conectividad que ahora existe, porque esta en realidad no tiene, digamos, cambios sustantivos con relación a los años previos. Se acaba de dar a conocer hace un rato el incremento en volumen de pasajeros entre enero 2026 y 2025 en el aeropuerto de Cancún. Este es el primer dato duro ya de este año. Es un incremento, es una buena noticia porque el año pasado, para todo el año, Cancún cayó 3.5% en pasajeros internacionales, pero el incremento es en esta ocasión de 2.2%. Muy bien, qué bueno que estamos en terreno positivo, pero hay que ver de qué tamaño es el crecimiento, recordando que el mundo está creciendo por ahí del 4%. Claro. Las obras que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el hecho de que pues el AIFA como terminal para movilizar pasajeros no termine de cuajar, ¿en qué medida también influye en este descenso, Francisco? Son restricciones que tenemos. Debo decir que no son, digamos, donde se experimenta la mayor caída el aeropuerto de la Ciudad de México y, digamos, el área metropolitana, sumando AIFA, ¿no? Ahí en realidad ha habido más bien un incremento en el volumen de pasajeros, en parte provocado por mexicanos viajando al exterior. Ahora que INEGI da a conocer estos datos sobre el turismo internacional, también se dará a conocer cómo viajamos los mexicanos al extranjero. Nosotros anticiparíamos que para el año 2025 el crecimiento de viajeros por vía aérea se estará muy cerca del 10%, ¿no? Entonces, finalmente se mueve, pero no necesariamente es un crecimiento significativo en la captación de turistas internacionales. ¿Cómo ves estos nuevos aeropuertos que se están promoviendo, que se están concesionando, como es el de Nayarit, el de Puerto Escondido, el de Coahuila? ¿Van a contribuir en algo al turismo? Son contribuciones marginales, ¿no? Sin duda es bueno que se fortalezca la infraestructura, que haya, digamos, alternativas para impulsar pues, la factibilidad de los aeropuertos, pero pues entender que el caso de Puerto Escondido, por ejemplo, es un destino que ha estado repuntando y despuntando en los años recientes, pues tal vez sumadas todas las habitaciones, estamos pensando en unas 3,000 habitaciones. Entonces, no necesariamente esto pues, tendría un impacto de corto plazo sobre los flujos turísticos. Para que esto sucediera, tendríamos que estar hablando de escalas mucho más grandes. En Tepic empieza a haber algunos vuelos internacionales, llamó mucho la atención la programación a partir del mes de diciembre pasado, un vuelo directo de Calgary a Tepic, pero no es que la gente vaya a Tepic, es que la gente viaja a Tepic para viajar después a la zona de la Riviera Nayarit. Justo, qué bueno que mejora la infraestructura, qué bueno que se
fortalecer la conectividad, pero pues yo creo que de baja escala, Darío. Claro. Y después del Mundial, ¿qué tendríamos que hacer, Francisco, para pues aprovechar ese escaparate? Yo creo que pues, lo primero que hay que hacer, lo que dije, que aprovechar eso que vamos a estar en esa vitrina. Yo creo que hay muchas cosas que hacer en materia de política turística y permito mencionar tres. Esta que ya hablábamos, una política aérea es mucho más agresiva. Cito, por ejemplo, que cuando se hace Cancún, hace poco más de 50 años, en el aeropuerto de Cancún, pues fue una política completamente de cielos abiertos, sin restricciones. Todo aquel que quiera venir, podía venir de donde fuera. Yo creo que estamos en tiempos de replantearnos cosas naturales. En segundo término, me refiero al tema de visados. Tenemos una muy buena noticia y es que a partir de la semana que concluyó ayer, se anunció la reimplantación del visado digital con Brasil. Brasil llegó a ser nuestro cuarto mercado más importante. Es un mercado que tiene un altísimo potencial. A mí no me extrañaría que si lo trabajamos bien, pues pudiéramos en el mediano plazo tener 1 millón de turistas en este mercado, que en algún momento iba a ser uno de los 10 más importantes de todo el mundo. Yo creo que esta es hasta ahora, la movida más importante de política pública que vemos. Y finalmente, en tercer lugar, pues tenemos que encontrar cómo recuperar la promoción turística de manera estructural y orgánica. Te agradecemos mucho estos minutos, Francisco Madrid, director general de la Stark de la Náhuac. Hasta pronto.